Hola, bienvenidos a Tejiendo la Felicidad. Hoy os voy a enseñar esta camiseta para primavera-verano con calados. Es una camiseta compuesta por dos piezas, delantero y trasero, que comenzaremos desde abajo. La espalda es una pieza lisa, no lleva ningún dibujo y es totalmente rectangular, no tiene disminuciones. Y fue la primera de las dos que hice. Hice primero esta pieza porque así me resultaba más fácil ubicar dónde iban a ir colocados los puntos calados y el cuello. Una vez que tuve esta pieza hecha, me la superpuse encima y fui viendo dónde quería ubicar los puntos calados y los fui marcando con marcador, al igual que el cuello. Antes de comenzar a tejer, te tienes que tomar la medida del contorno del pecho. Esa cifra la divides en 2 y el número resultante será el ancho de tu camiseta. Inicialmente mi cadeneta tenía 55 centímetros y medio de largo. Mi camiseta finalmente mide 63 centímetros, así que como ves ha estirado un poco, ten eso en cuenta. En total mi camiseta tiene 62 centímetros de largo, 63 de ancho, 20 de ancho de cuello y 21 de sisa. Os he dado las medidas de mi camiseta, pero se puede hacer totalmente personalizada. Más larga, más corta, más ancha, más estrecha. A continuación os enseño el hilo que he empleado y vamos ya con el tutorial. Para hacer esta camiseta he empleado el Cotton Nature 3.5 de hilatura SLM. Es 100% algodón orgánico. Este tipo de hilo es para aguja de ganchillo de 3,5 a 4,5. Yo he usado una de 3 milímetros. Un poquito más pequeña de la que recomienda, porque hice las pruebas con las de 3,5, 4, 4,5 y me quedaban los puntos muy separados. Porque no sé si a vosotras os pasará igual, pero cuando hago este tipo de prendas, que son en la que tenemos que emplear todos los puntos con puntos altos, la cadeneta de inicio tiende a estirarse, tiende a estirarme mucho y hace que los puntos queden muy separados. Entonces, después de hacer varias pruebas, decidí hacerlo con la de 3 milímetros, con la aguja de 3, para que así me quede más cerradito y más tupido, porque de la otra manera me iba a quedar como un poquito calado. Entonces he optado por la de 3 milímetros. He empleado un cono porque este hilo se vende también en versión cono, de 250 gramos. Y como de cuando tenía la tienda me quedaba un cono blanco, he empleado un cono y unos cuantos ovillos sueltos. Comenzamos con un nudo corredizo para hacer nuestra cadeneta de inicio, que tiene que ser un número impar. Y como yo antes de hacer esta ya he hecho una prueba para calcular el ancho, mi cadeneta va a tener 109 puntos y 55 centímetros y medio de ancho, teniendo en cuenta que luego estira un poquito, siempre va a estirar algunos centímetros. O por lo menos en mi caso, por mi forma de tejer, siempre cuando hago este tipo de prendas que son de puntos altos, estira. Tengo ya mi cadeneta de 109 puntos, que por cierto, cuando tengo que hacer cadenetas muy largas, le voy poniendo marcadores cada X puntos, por si tengo que volver a contar, tener una referencia. Yo, por ejemplo, suelo poner marcadores cada 50 puntos, así que si tengo que volver a contar, ya sé que de aquí al comienzo son 50 puntos lo que hay. Es una manera de guiarme un poquito, porque muchas veces, pues eso, tenemos que contar y empezar desde el principio, es un engorro. Bueno, pues tengo los 109 puntos, voy a comenzar porque ahora vamos a tejer todo puntos altos. Entonces nuestro primer punto alto va a ser este punto de aquí. Así que voy a hacer 3 cadenetas más, este va a ser el primero, vamos a comenzar a tejer en el segundo, este sería el primero, el segundo. Hago 1, 2, 3 cadenetas para tomar altura, tomo hilo y ahora en el penúltimo de la cadeneta inicial, hago el primer punto alto. Así que ya tenemos 2 puntos altos. Comenzamos el siguiente punto, punto alto, otro punto alto y así hasta completar toda la cadeneta. Hago el último punto alto de la fila, subo con 2 cadenetas, que equivale al primer punto alto de la segunda fila, giro y continúo aquí en el segundo haciendo puntos altos. Y así vamos a continuar
hasta que nuestra pieza tenga el largo que queramos. Esta va a ser la espalda. Vamos a comenzar por la parte de la espalda, la pieza trasera. Vamos a hacer todo puntos altos hasta que tengamos la longitud que queramos, sin olvidarnos, al ir dando vueltas, al ir subiendo, nunca nos olvidemos del último punto, porque muchas veces al hacer el penúltimo parece que es el último, pero no os olvidéis nunca del último, si no os menguará la pieza. Pues vamos a comenzar haciendo la espalda, la pieza trasera, porque así luego, una vez hecha, nos será más fácil ubicar los puntos para el motivo delantero. Una vez que la tengamos hecha, la vemos y nos la superponemos y así podemos ver bien dónde ubicar los puntos. Bueno, yo voy a continuar y ahora os enseño la pieza terminada. Acabo de terminar la pieza trasera y mide 56 centímetros en total. 56 vueltas a centímetro por vuelta, 56 centímetros. Para la pieza que vamos a hacer ahora toca hacer la delantera, que va a ser exactamente igual que esta, con las mismas medidas. He colocado como referencia estos marcadores para aplicarlos a la otra pieza. Aquí es donde va a comenzar mi primer punto calado. He colocado el marcador en el punto central, hay el mismo número de puntos aquí que de aquí, y a partir de aquí iré haciendo la forma de los calados. Y aquí he colocado estos marcadores para delimitar el escote. 17 centímetros y medio quiero que tenga de ancho mi escote. Esto es personal, tú puedes hacerlo más estrecho, más ancho, como quieras. Y luego voy a dejar estas 3 vueltas sin tejer esta zona de aquí. Esta va a ser la altura de mi escote. Esta de aquí y aquí también. De aquí a aquí hay el mismo número de puntos que de aquí a aquí. Cuando llegue aquí, donde está el marcador, justo delante, dejaré de tejer, subiré hacia arriba, dejaré de tejer esto, al igual que aquí. Luego me pasaré aquí, comenzaré a tejer aquí y daré 3 vueltas sin tejer esto de aquí para dejar el escote. Bien, pues eso es lo que vamos a aplicar ahora a la pieza delantera. He hecho 30 filas, estoy en el punto 54, donde voy a comenzar el primer calado, el calado del pico, que nos va a servir de vértice. Donde coloqué aquí el marcador, ahora mismo estaría ubicada aquí y voy a hacer aquí el calado. Si durante la grabación oís ruidos extraños es porque tenemos un viento de levante muy fuerte, y aparte del ruido del viento también se escuchan las persianas, las ventanas, parece que todo va a salir volando. Bueno, hago una cadeneta, tomo hilo, me salto este punto, me vengo a este y hago punto alto. Así tenemos el comienzo del pico. Y continuamos haciendo puntos altos, subimos ahora a la próxima vuelta y al llegar aquí os explico cómo seguimos. En la fila de arriba, cuando estemos a 2 puntos del punto calado, hacemos una cadeneta, tomamos hilo, saltamos este punto, nos venimos a este, hacemos punto alto, dentro del punto calado hacemos otro punto alto, otro aquí y ahora cadeneta, tomamos hilo, nos saltamos este, nos venimos aquí y hacemos otro punto alto. Así vamos dándole forma al pico, al triángulo invertido, y continuamos con puntos altos. En la siguiente vuelta continuamos dando la forma con los puntos calados. Como hicimos aquí, 2 puntos antes de llegar a este calado, hacemos una cadeneta, punto alto, rellenamos todo esto con puntos altos y al llegar aquí, otra cadeneta y punto alto para hacer la forma. Y ahora voy a comenzar la tercera vuelta sobre el primer calado que hicimos para comenzar con la otra fila de calados. Ahora, a partir de que hagamos la siguiente fila de calados, tenemos que tener mucha precaución de ubicarlos bien, porque a partir de ahora va a ser un poquito más complicado porque vamos a unir más espacios, más huecos y hay que llevar muy bien el control. Aquí hago una cadeneta, esto es lo que nos tocaría hacer para continuar la secuencia. Ahora punto alto, hasta llegar donde va el primer pico, que sería aquí. Entonces toca otro punto alto, otro más, y ahora sí hacemos cadeneta,
saltamos un punto, nos venimos a este, punto alto, otro punto alto aquí, siguiente, el último, cadeneta, saltamos y punto alto. Bien, a ver, así, ¿veis? A ver cómo lo cojo para que lo podáis ver bien. Así, así, y aquí comenzamos el siguiente. Ahora en la siguiente vuelta tendríamos que hacer, al igual que aquí, los puntos calados aquí, más lo que corresponde a esta fila. Por eso os digo que tenéis que tener a partir de ahora mucha precaución de no liaros. He puesto un fondo oscuro para que veáis con claridad cómo va quedando el dibujo. En la próxima vuelta tendré que hacer la cadeneta al aire aquí y aquí, el último punto alto aquí, la cadeneta al aire, punto alto, continúo, y aquí, puntos aquí, cadeneta al aire aquí y continuar. Por eso os decía que a partir de ahora hay que tener mucha precaución y no liarnos. Hay que ir mirando a cada vuelta que hagamos, hay que ir mirando bien dónde tenemos que colocar los puntos que son abiertos. Y ahora, a la tercera vuelta sobre este, como aquí 1, 2, 3, pues 1, 2, 3, en la tercera vuelta volveré a hacer otro punto calado para continuar otra serie nueva. Así que mucha precaución, no equivocaros, ir mirando bien, y voy a dar tantas vueltas como necesite para llegar al escote, que en mi caso son a partir de aquí 24, tengo que hacer 24 vueltas hasta llegar al escote. Y ahora nos vemos. Ya he dado las vueltas necesarias, he llegado hasta el escote, he puesto los marcadores al igual que tenía en la otra pieza. ¿Recordáis que le puse los marcadores para tener la zona del escote ubicada? Pues esto mismo lo he trasladado aquí. Es la misma distancia. Tengo 40 puntos hacia un lado, 40 puntos hacia otro. Ahora lo que voy a hacer, estas dos vueltas, subirlas. Terminé aquí. Voy a dar ahora dos vueltas hacia arriba, hasta aquí, hasta este punto. Este no, donde tengo cogido el marcador, no, hasta el anterior, hasta este. Voy a subir dos vueltas, respetando la secuencia, siguiendo con la misma secuencia de puntos calados que tenemos aquí. Al igual que esta parte, cuando termine con esta, me voy a venir a esta, voy a subir dos vueltas, empezando aquí, justo delante del marcador, y igual, respetando la secuencia. Este marcador que tengo aquí lo puse para guiarme. Lo puse en la zona central, en el punto del centro, para así tener la referencia y no perderme cuando iba haciendo los puntos calados. He terminado la pieza delantera. Ya he hecho las dos filas hasta subir a los hombros y he colocado dos marcadores en la sisa. De los hombros al marcador van 21 centímetros. Tú puedes dejar lo que quieras. A continuación encararemos ambas piezas, las pondremos derecho con derecho y coseremos los hombros y los costados por debajo de los marcadores. Aseguraos de que ambas piezas estén encaradas por la misma parte. Ya están cosidas las costuras. ¿Veis? Por aquí. Los dos hombros y el lateral. Espero que os haya gustado esta camiseta, que la hagáis y muchas gracias por estar ahí.